¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Edwin Durán González. Cuénteme un poco sobre su vida, por ejemplo, dónde nació, de qué pueblo y cosas así. Yo nací en el pueblo de Quebradillas, Puerto Rico. Mi mamá es de Quebradillas y mi papá es de Isabela. Ingresé a la Guardia Nacional en el 1949, siendo menor de edad, entiéndase, menos de 17 años. A los 18 años entré al ejército de los Estados Unidos y salí, me licencié el 25 de julio de 1952. Fui en ascenso, llegué a sargento de escuadra. Siendo sargento de escuadra, tuve una caída en la nieve en Corea y me llevaron al Sick Call. Es como un hospital. Allí estuve como 2 semanas y hubo una oportunidad para trabajar en suministros, o sea, supply sergeant. Y me dijeron que si yo sabía algo de supply sergeant. Y yo le dije que sabía algo. Entonces me dijeron, pues lo vamos a asignar como assistant supply sergeant en lo que se pule, en lo que aprende más. Porque tenemos un soldado allí que se tiene que ir para Puerto Rico, que fue el soldado más condecorado en Corea, Badel Hernández Guzmán. Entonces Badel Hernández Guzmán fue el que me dio el entrenamiento de cómo se funciona el supply en guerra. Y a las 2 semanas Badel se fue para Puerto Rico en rotación y yo me quedé como supply sergeant. Un momento. ¿Hasta qué grado estudió? Y dígame algo de su conocimiento del idioma inglés. Pues yo no me había graduado de high school cuando ingresé a la reserva, a la Guardia Nacional. Cuando la activaron tampoco me había graduado de la high school. Me gradué de la high school después con los beneficios militares. Cuando ingresé al servicio activo del Army, tenía 18 años y estuve como 1 año en Puerto Rico en Special Service. ¿Se entiende? Como cadre, porque yo era cabo, o corporal, como le llaman en inglés. Y de ahí me movilizaron para ingresar a hacer relevo desde el 65 Infantería en Corea y caí en la compañía ahí del 3er Batallón del 65 Infantería como riflero, y de luego pasé al Weapon Platoon, al mortero. Estando en mortero, en un OP, Observation Post, nos tenemos que observar el movimiento de las tropas de los chinos y los coreanos del norte. Y una noche hicieron un movimiento para que todo el pelotón completo se moviera para el rear, para la parte de atrás, porque venía un banzai de chino. Y yo no escuché la orden. Yo andaba con otro soldado acompañado que era de apellido Busquet, Antonio Busquet de Mayagüez, y nos quedamos en un búnker toda la noche dentro del búnker y no sabíamos que el pelotón se había ido. Y entonces escuchábamos los pasos de los chinos y los coreanos encima del búnker, pero nos quedamos callados. Y al otro día por la mañana los chinos se retiraron y el pelotón, el sargento del pelotón, subió a buscarnos a nosotros dos que nos habíamos quedado dentro de la trinchera. Y al estar dentro de la trinchera, pues nos encontraron, nosotros nos asustamos porque no sabíamos si eran chinos o eran los mismos de nosotros que venían caminando y nos rescataron. Hasta ahí. Ok, pero vamos a regresar a Puerto Rico. Sigue yendo, se sigue adelantando a Corea. Yo quiero saber qué estaba haciendo antes de entrar al ejército, si estaba estudiando, estaba trabajando.
Sí, antes de entrar al ejército, yo era estudiante de escuela superior y ingresé primero en la Guardia Nacional buscándome, me gustaba la milicia, había sido Boy Scout primero y estaba en mi cuarto año de escuela superior. Ok, entonces, ¿me puede decir algo del entrenamiento? Ya usted le había recibido entrenamiento en la Guardia Nacional, ¿verdad? Sí. Entonces lo activaron cuando la guerra de Corea comenzó, Sí. ¿verdad? Yo primero estuve desde el 49 hasta el 50 en la Guardia Nacional y habíamos cogido training de combate y de cuánta cosa había en varios campamentos, en Tortuguero, que es en Vega Baja, en Salinas Training Area, y de ahí ya había dejado de ser private, había sido PFC y había sido Assistant Squad Leader. Y cuando me movilizaron para el servicio activo, ya yo tenía rango de cabo. Se sentía que era bastante, que fue capacitado para Sí. combate. Es que, le voy a decir la verdad, cuando yo entré en la Guardia Nacional nunca pensé en que iba a ir a parar a Corea porque la guerra de Corea no había empezado. Después que empezó la guerra de Corea era que yo sabía que lo que me iba a tocar si movilizaban a la Guardia Nacional. Cuando la movilizaron el 10 de septiembre de 1950, ya yo era PFC, ya yo tenía algún entrenamiento militar. Y también era deportista. Entonces me asignaron a un Special Service, a jugar baloncesto, a jugar softball. Y me quedé un año en Puerto Rico, en Special Service, cogiendo training y deporte. Entiendo. Ahora que mencionó la guerra de Corea, ¿cuál era su reacción cuando comenzó la guerra de Corea? ¿Qué opinión tenía de esa guerra? Yo no tenía ninguna opinión formada de la guerra de Corea porque yo no tenía 17 años. Era estudiante de escuela superior. Pero cuando nos movilizaron, que ya el training fue más fuerte, combat training, pues ya sí tenía una idea de lo que me paraba. Cuando llegué a Corea, sí llegué temblando. Pues yo iba en el barco Budoin, que estuvo por Colombia, por Hawái, por Japón, antes de llegar a Corea. Llegamos a Corea y bajamos en unos landing boats en Incheon, en Corea del Sur. ¿Y usted no sabía nada de la historia de Corea? ¿No sabía dónde era en el mundo? No sabía nada. No, yo no sabía dónde quedaba Corea ni que existía Corea. Nada. Pues yo había oído de la Segunda Guerra Mundial, pero de Corea no había oído nada. Entonces, ¿cómo se sentía acerca de su servicio en el ejército americano y en una guerra? ¿Cuál era del servicio de los puertorriqueños en el ejército americano que los mandaron a Corea? ¿Cuál era su opinión acerca de eso? Bueno, nosotros éramos 4 hermanos varones y los 4 estuvimos en el ejército. Y da la casualidad que el hermano mío mayor estaba en la misma compañía que estaba yo, en Puerto Rico. Y para ir para Corea, no podíamos ir los dos a la vez. Tiramos una moneda al aire, cara o cruz, y yo fui el que me fui adelante. Pero yo no sabía ni para dónde iba. Yo no conocía nada de Corea. Pero en términos, estoy hablando de la situación política de Puerto Rico con los Estados Unidos. ¿Qué opinión tenía? Porque era el servicio obligatorio, ¿no? Sí, era servicio obligatorio estar en el ejército, pero yo estaba en las reservas. No sabía que me iban a movilizar en algún momento. Yo me quedé en las reservas sin pensar que nada de guerra, porque yo era y creo en la ciudadanía americana que la tengo. Y siempre nos decían que nosotros estamos para defender la nación y que era un orgullo ser parte de la nación americana de Estados Unidos. Y nosotros nos quedamos siempre con eso en la mente. Estando yo en Corea, a los 3 meses, llegó mi hermano que se había quedado en Puerto Rico. Y entonces él fue asignado al mismo batallón, al tercer batallón que estaba yo, pero en una compañía distinta. Él estaba en la compañía K y yo estaba en la I. Entonces a él cayó en Special Service como driver del capitán, del company commander. Y entonces como era driver,
empezó a buscar dónde era que estaba la compañía ahí y me encontró dentro de un búnker y miró y no me vio ni yo tampoco lo vi a él, pues yo no lo esperaba. Cuando sale afuera le preguntan, ¿dónde está Durán? Entonces le dijeron, allá adentro. Y cuando él entró me dijo, Eddie, que es como me dicen a mí Eddie. Y yo le dije, ¿qué pasa? Y me dice, es Henry. Y yo le dije, ¿pero qué tú haces aquí? Ahí fue que encontré a mi hermano en Corea. ¿Cómo se llamaba él, el nombre completo de él? Yo le te mandé una 214 a ti de él, Henry. Henry, el Durán, cosa. Henry Durán. Diga el nombre de mi hermano en Corea, que sirvió en Corea, diga eso. Sí. El nombre de mi hermano que estaba en Corea era Henry Durán González. Después cayó otro en Corea, pero ¿qué sitio era de Corea? Pero con otro regimiento que no era el 65. ¿Cuándo llegó a Corea? ¿No se acuerda el tiempo aproximado? ¿Y cuál fue su primera impresión del país? Bueno, yo llegué a Corea antes de diciembre de 1951. No recuerdo el día, pero fue antes. Pues yo recuerdo que el día 6 de enero, que era el Día de Reyes en Puerto Rico, yo subí a las líneas de la compañía ahí del 65 Infantería. Eso no se me olvide, porque era el Día de Reyes en Puerto Rico. Y cuando subí, da la casualidad que el truck driver era de mi pueblo y me dijo, no te preocupes que ya vas a coger el piso. Y entonces en el truck íbamos como 10 o 20 para subir a las líneas arriba y estuvimos, yo nunca había visto un truck con cadenas subiendo por la nieve, ni había visto nieve tampoco, es que yo estaba congelado. Y llegamos allá arriba a un resting area y nos empezaron a llamar y a decir, tú vas para la compañía E, tú vas para la compañía M, tú vas para tal compañía. Y a mí me tocó la compañía I del 65 Infantería. Y verdaderamente ahí fue que me entró el miedo, porque era en el front line, al lado del paralelo 38. Estando allí, estando en Corea, como a los 2 meses, digamos, como en marzo o abril del 52, hubo una reunión en Pyongyang para tratar asuntos de guerra y me escogieron a mí para que yo fuera uno de los guardias de seguridad en esa reunión. Y entonces, ¿cuál fue su primera impresión del país, de Corea? Es que yo nunca vi el pueblo de Corea, yo siempre lo que vi fue monte y nieve, monte y nieve. Yo nunca fui a Seúl, a la ciudad, ni fui a Pyongyang, ni fui a ningún lado. Yo estaba en el monte todo el tiempo, y desde que llegué era con una parca, con un liner y un steel helmet y las botas de invierno, y de ahí jamás volví a ver lo que era la ropa civil. Entonces no vio a los coreanos, llegó a ver algunos de los pueblitos, no tenían una impresión Bueno, del país. Sí, nosotros cuando íbamos a los resting areas, pues nos llevaban nos daban pases, una licencia, y íbamos caminando viendo los que habían y conocíamos coreanos, conocíamos coreanas, nos enamorábamos también, pero era sin saber que no había bodas, no había matrimonio, era como una amistad. Estando ahí eso pasó cuando íbamos a los resting areas, a bañarnos, porque nos llevaban a bañar cerca de un río, y en el río metían unas mangas y pasaba el agua por la manga a un motor de un automóvil, la calentaba y nos bañábamos en un chorro de agua, como 10 o 15 o 20 a la vez, todo el mundo nu. Ahí no se ponía la ropa nadie. Entonces, ¿no se acuerda cuánto le pagaban como soldado? $81. Dígalo en una oración completa. La paga mensual era
$81, y entonces como yo no tenía dónde gastarlo, hice un allowance, se lo mandaba a mi padre a Puerto Rico, y cuando llegué tenía una cuenta de ahorro como sobre $1,600. ¿Y era de una familia grande usted? Nosotros éramos mi papá, mi mamá y 6 hermanos, 5 varones y una hembra. Y de esos 5, 4 fueron al ejército. 4, y los 4 estuvieron en Corea, los 2 estuvimos en la compañía, en el mismo batallón, y 2 no. Uno... ¿Me puede decir algo de las condiciones allá? Por ejemplo, de la comida, cómo dormían, me dijo algo de los uniformes, ya tenían uniformes de invierno, ¿no? Sí, sí. Teníamos uniformes de invierno y la comida era de ración C, que le llaman. No había la comida típica de Puerto Rico, era comida de lata, para que pudiera que durara más tiempo, y uno se la comía cuando podía. Teníamos el casco de acero para echar agua, lavarnos la cara, pero yo estuve 4 meses sin bañarme. Estuve 4 meses sin ver una ducha por el frío que hacía. Entiendo. ¿Me puede decir de algunos de los lugares que fue en términos de batalla o asignaciones? El sitio que más estuve fue en términos de batalla fue en Incheon y cerca de Pyongyang. Cerca de Pyongyang. Pero como yo estaba en overhead fire, en mortero, pues lo que teníamos eran los morteros 60 y los morteros 81 y veíamos a la larga distancia, pero close combat no. Explíqueme de la compañía suya, porque no creo que habló de eso. ¿Cuál era la responsabilidad de esa compañía? Nosotros, el tercer batallón del 65 Infantería se compone de 4 compañías, la E, la K, la M y un headquarter. 3 son de rifleros y una es de support de mortero. Yo estaba en la I, que es riflero, pero cada compañía de rifleros tiene 3 escuadras de rifleros y una de weapon platoon, de weapon squad, que es mortero y ametralladora. Uno oye tira tiro, y uno cuando hay silencio se pone nervioso porque uno no sabe lo que va a pasar. Uno oye la artillería, ¡pum! ¡Pum! Y uno corre enseguida para el búnker, porque no se va a quedar afuera del búnker. Y entonces, tan pronto uno tenía la oportunidad, con los binoculares uno miraba hacia el frente, porque siempre había lo que nosotros le llamábamos el chota. El chota es el avión pequeño que está de observation desde el aire, y nos daba a través de las comunicaciones los mensajes. Viene una escuadra de chinos por el lado izquierdo, o viene por el lado derecho, o viene de frente. Tomen precaución. Entonces, ¿usted llegó a escribirle cartas a su familia o recibió cartas y paquetes y cosas así? Yo tenía una novia en Mayagüez y ella las tenía todas guardadas. Y todas las correspondencias que yo le enviaba, porque yo sabía la dirección de ella. Éramos chiquitos, éramos estudiantes y yo le escribía, y la mamá guardaba todas las cartas. Y un día ella, rebuscando, encontró las cartas y le dijo: mami, ¿por qué tú no me diste esas cartas para yo contestarle a Eddie, que es como me decían a mí? Y entonces ella dijo: pues esos son asuntos de juventud. Y ella me lo dijo cuando yo llegué a Puerto Rico. Ahora, a mi papá y a mi mamá le escribía todos los meses, porque había un mail clerk que era de Ponce, se llama Raúl, y Raúl pasaba: ¿tienen correspondencia? Pero alzaba el vuelo seguido y se iba porque sabía lo que había en candela. Yo entiendo que El Mundo siempre escribía muchos artículos de ustedes. Yo le di una foto del Mundo, sí, del periódico El Mundo. Hable de eso un poquito. Pues como pedían información. ¿Quién? La prensa, a través de un... Comience otra vez. Nosotros teníamos
el Raúl del correo decía, si quieres escribir a la prensa, me dan las cartas a mí que yo se las hago llegar. Entonces yo, en un reel que hubo en un resting area, saqué una fotografía con otro amigo mío de Isabela, de la compañía del 75, que se la acabo de entregar a usted. Y entonces esa la envié en abril del 51, en abril del 52, a Puerto Rico, y salió en el periódico El Mundo, que era en aquella época. Pero el apoyo en Puerto Rico para ustedes los soldados era grande, el periódico, y hable un poquito de No, eso. es que mientras está uno en Corea, uno sabe que están hablando de uno en Puerto Rico, en la prensa, en todos los periódicos que ven, pero era, como se dice, un hearsay, o sea, que lo que oía, pero no puedo comprobarlo, porque cuando uno llega a Puerto Rico, las papás le tenían los recortes a uno de todo lo que salía en la prensa y cómo era. Yo las tuve un tiempo, pero no sé dónde las he guardado, que no. Pero algunos de los veteranos recibían el Mundo, no se lo mandaban. Bueno, que yo recuerde, ¿No? no recuerdo haber recibido prensa de Puerto Rico. Yo lo que recibía era de una muchacha de Barceloneta, como tenemos las direcciones en la prensa puesta, me envió una revista que se llama la Revista Latina. Entonces, cuando yo vine de Corea, me fui a Barceloneta y le dije, aquí tengo la revista que tú me enviaste por correo. Se la entregué. Ok, pues mire, yo quiero saber qué me puede decir sobre cómo los soldados puertorriqueños fueron tratados por el liderazgo americano, ¿no? Como soldados. Bueno, la compañía mía era comandada por un capitán de West Point, de apellido Smith. Tenía otro que era Birch, B-A-R-E-G. Tenía uno que era apellido Nord, K-N-R, y había otro que se llamaba Lindman. No había puertorriqueños, eran todos americanos. Por eso fue que yo sabía un poquito de inglés, porque en Isabela la maestra mía de high school era americana y había que aprender inglés obligado. Y entonces eso me ayudó mucho a ascender, porque podía hablar con los americanos. Pero lo trataron bien, no sintió un discrimen ni nada. No, conmigo no, nunca. A mí me trataron bien siempre, por lo menos en el tiempo que yo estuve. El único problema bien malo era el frío, cuando habían los banzais, que uno tenía que buscar cover and concealment, que es lo que como le dicen en inglés, cover and concealment, o sea, esconderse y ponerse camuflaje hasta que pasara el peligro, porque no te puedes parar a hacer frente porque te van a matar. ¿Qué me puede decir del frío? Porque usted vino de una isla tropical. Bueno, pues como le dije, cuando yo llegué, lo primero que me encontré fue con el frío en Inchón, y bajamos unos landing boats y era en pleno invierno, en diciembre del 51. Y ahí lo que empecé a ver fue la nieve. Yo nunca en mi vida había visto nieve. Yo no había ido ni a Nueva York, no sabía ni dónde estaba Nueva York. O sea, yo era puertorriqueño de pura cepa. Y usted no sabía nada de Corea, ¿verdad? Nunca había oído nada hablar, no tenía opinión de la guerra de Corea. Bueno, a nosotros en el training nos hablaban, porque cuando fuimos movilizados al servicio activo en septiembre del 50, nos hablaban de que el training iba a ser más fuerte porque había estallado la guerra de Corea, y ahí nos enseñaron, nos dieron cómo tirar un rifle, cómo tirar una carabina, cómo tirar una pistola, cómo tirar un mortero, cómo creeping and crawling, cómo gatear, y meternos por debajo de la serpentina para poder escondernos en caso de que hubiera una verja, como salir. Pero siempre nos decían que
que estuviéramos preparados porque en algún momento nos iban a llamar para ir a la guerra de Corea. Eso nos lo decían. Aprendan bien esto porque se van a encontrar con la situación de Corea. Y la situación de Corea son miles y miles de coreanos y miles de chinos. Y nunca se sabe por dónde vienen, ni cuándo van a llegar. Pero usted no sabía nada de la política, de la guerra, de la historia de Corea, dónde era Corea. Oye, en cuanto a Corea, yo no sabía ni que existía Corea del Norte ni Corea del Sur. Yo lo vine a saber cuando estaba allí. Yo lo escuchaba en Puerto Rico, pero ¿qué era? A mí no me interesaba, yo estaba estudiando. Cuando llegué allá fue que me enteré de lo que era Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces no tenía opinión acerca de si usted estaba de acuerdo que el ejército de los Estados Unidos estuviera involucrado en esa guerra. Bueno, en cuanto a si Estados Unidos estaba involucrado en la guerra de Corea, yo lo supe porque estando en la high school me metí a la Guardia Nacional para ver cómo yo me podía quedar y graduarme de la high school para ir a la universidad, que era la meta mía. Pero cuando me movilizaron, ya todo terminó. Vamos a seguir ahora a coger entrenamiento militar para defender la nación americana. Así usted lo veía. ¿Usted veía que la guerra de Corea era para defender a los Estados Unidos? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Cuál era la conexión? Porque había la guerra era entre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Lo que pasa fue que la Corea del Norte la defendían los chinos, y la del Sur la defendían los americanos. Pero ¿por qué usted hacía explique la conexión en su mente de cómo esa guerra los estaba afectando en los Estados Unidos? Porque usted dijo para defender a los Estados Unidos. ¿Cuál era la conexión en su mente? Bueno, lo que pasa es que como yo sabía que era ciudadano americano, y si estaba en Corea era para defender a Estados Unidos, y que los coreanos estaban a favor de los chinos, pues yo dije, tenemos que combatir para lograr que los americanos sean los vencedores. Y usted, acerca del servicio obligatorio de los puertorriqueños, ¿cuál era su opinión de eso? Bueno, el servicio obligatorio de los puertorriqueños empezaba después de los 21 años y yo no tenía ninguna preocupación porque yo tenía 17. Y me metí voluntario, a mí nadie me llamó, yo fui voluntario. Pero eso de la ciudadanía, del puertorriqueño y todo eso, ¿usted estaba de acuerdo con eso? Bueno, es que antes no se hablaba tanto de la ciudadanía, eso es ahora que se habla mucho de la ciudadanía, y que si tiene que ser americano, que si tiene que ser, en cuanto a política, de un partido o del otro, pero no se hablaba mucho, solamente era que si usted cumplió los 21 años tiene que inscribirse, y yo no tenía 21 años, yo tenía 17, entonces falsifiqué un papel, y puse el nombre de mi papá, Gregorio Durán, autorizo a mi hijo Edwin Durán a ingresar en la Guardia Nacional de Puerto Rico. Y firmé yo por mi papá. O sea, mi papá nunca se enteró que yo había hecho eso, ni se lo dije. Está bien. Que le quería preguntar, ¿cuál diría usted fue la batalla más fuerte que usted tuvo o la experiencia más, en términos de asignaciones, la más que le impresionó todavía? La verdad es que como ha pasado tanto tiempo, yo no recuerdo exactamente el lugar donde yo estaba. Yo sé que hubo combates y combates y combates. Y recuerdo un día que nos llevaron, los trucks llevaron comida caliente. Y estando yo con mi mess kit, y estaba otro sentado sobre un palo, no era un árbol, era la pierna de uno que estaba congelado. Y entonces, cuando empezaron a ver los overhead fire, el fuego de mortero y artillería enemiga, le dijeron pin down, todo el mundo se tiró al suelo y él se quedó parado y lo cogió por la garganta y lo mató. Pero ¿en qué sitio específico? Se llamaba, era un valle, el valle de Shorewon,
Ahí. Y entonces teníamos 4 coreanos en la compañía que eran los intérpretes, que sabían inglés y sabían español. Cuando teníamos algún problema hablábamos con ellos, entonces ellos, si había que hablar con algún coreano, pues ellos hablaban con los coreanos y como los coreanos se parecen, no se sabía si era del norte o era del sur. Entiendo. Levántese la medalla que se está bajando. Entonces, usted no fue herido en combate ni nada de eso, ¿verdad? No, yo me caí estando en la guerra, en OPI, hice un movimiento caminando por entre la trinchera, me subí a la parte de arriba a observar con unos binoculares y me resbalé en la nieve y caí rodando como 50 o 60 metros. Y cuando iba con el fondillo así, vi una cosa que estaba, un obstáculo, y puse el pie y ahí me quedé. Si no llego abajo, a 500 pies abajo. Y de ahí me llevaron al medical, me llevó a un sick call, tenía otro nombre, una caseta de médico. Y me chequearon y me dejaron allí en tratamiento como 2 semanas. Se salvó de esa. Sí. Ok, ¿y qué se acuerda? Si yo le voy a preguntar de un incidente o algo que todavía le impresionó de Corea, del tiempo que estuvo allá, ¿qué me diría usted? ¿Qué fue lo que le impresionó mucho? Yo lo más que me recuerdo de Corea es los tiros que vienen hacia uno. Y entonces cuando yo llego a Puerto Rico, siempre soñaba que venía una bala a matarme, pero que cuando llegaba al lado mío era como una barra de velas, se derretía y no me mataba. Y eso era continuamente, estuve como 1 año, 2 años, que ese era el sueño, y que me iban a matar y me iban a matar, y cuando venía la bala que me iba a matar, que yo decía, aquí estoy, se derretía como una vela. Y me quedé con eso como 2 años. Entiendo. ¿Cuánto tiempo en total estuvo en Corea y cuándo regresó? Más o menos el mes y el año. Yo regresé. ¿Cuánto tiempo en total yo estuvo estuve en Corea? En total como. Un momento. Sí, como 7 meses. Que yo pare de hablar. Yo estuve como en Corea. Yo estuve en Corea como 7 meses completos. Desde el 51 en diciembre hasta julio, fines de junio del 52. Ahí me pusieron la lista porque se me terminó el término. Ya yo vencía en mayo y se me pasó el tiempo por 2 meses más. Yo había jurado por 3 años y los 3 años se me vencían en mayo. Y entonces pues ahí me sacaron, me pusieron en rotación y me mandaron para el área de los que salen de rotación. ¿Pero cuándo fue eso? En julio del 51. Ok, pues dígame otra vez. Yo serví por este tiempo y regresé en este mes y el año. Yo serví en Corea desde diciembre del 51, aunque había salido en noviembre de Puerto Rico, hasta junio 30 o julio 1 del 52. Julio es el mes. Vamos a comenzar otra vez. Que usted sirvió del tiempo al tiempo por la cantidad de cuántos meses y regresó en qué mes y el año. En total yo estuve en Corea como 7 meses. Desde que eso empezó en diciembre del 51 hasta julio del 52. Y de ahí salí en rotación para Puerto Rico. ¿Cuándo? No sé, porque primero estuve en... Un momento. Estamos ahora. Yo estuve 7 meses en Corea, pero de esos 7 meses empezaron en diciembre del 51 hasta julio del 52, pero en julio del 52 salí en rotación, no para Puerto Rico, salí para Alemania. En Alemania estuvimos se me olvidó el nombre del campamento. De allí fuimos a California, no sé dónde, y salimos en tren y llegamos a Camp Kilmer en New Jersey. En New Jersey tuvimos como 2 semanas y nos fuimos para Nueva York y para todos lados a disfrutar. Entonces, ¿qué diría, cómo le impactó la guerra en su vida? ¿Qué hizo después cuando regresó? Cuando yo llegué de Corea, que me licencié en el 52, las clases de la high school empezaban en agosto. Y en agosto hice mi 4º año.
Inmediatamente cogí el College Board, lo pasé y fui a la Universidad de Puerto Rico donde estudié Business Administration. Me gradué de Business Administration y empecé a trabajar en un banco como trainee y terminé como Vice President de Chase Manhattan Bank. Un momento. Yo quisiera que usted me diga cómo le impactó a usted la vida la guerra de Corea. ¿O no le impactó? La guerra de Corea a mí me impactó en el cuento de la disciplina, porque la disciplina es lo más importante en ser militar. Y entonces el deseo de progresar, pues me hizo ir rápido a la universidad y estudié y me hice de una carrera. Y no tenía que pagar, porque me pagaban por estudiar. Pero a pesar de las pesadillas que le dio, después se normalizó la vida. Todavía me quedan cosas de la época de Corea, las recuerdo y principalmente las veces que como que me iban a matar y la bala se derretía en el camino, no impactaba en el cuerpo mío. Ok, entonces yo quiero saber si usted ha regresado a Corea. Yo no he ido a Corea y me gustaría ir. ¿Y qué impresión tiene usted del Corea de en ese entonces, como usted se acuerda que era, y el Corea de hoy? Si tiene alguna opinión de eso. Yo recuerdo que Corea, lo que yo pude ver de Corea del Sur, era bien pobre. Yo nunca vi, digamos, una ciudad como Seúl, para yo tener una idea de cómo son las ciudades. Yo nunca fui de descanso, pues ni por un día, a un pueblo de Corea del Sur. Pero usted no ha visto fotos o no ha leído de cómo se parece ahora Corea, ¿no? Ya ahora, a lo que yo vi en Corea cuando yo estuve en Corea, si lo comparo como lo veo ahora, es bien diferente. Ahora ha mejorado mucho. O sea, Corea, yo digo, aquello era un infierno, hoy día es una gran ciudad, es una buena ayuda de los Estados Unidos. Y siempre leo lo que es Corea del Norte y Corea del Sur para ver cómo están las cosas. Entonces, ¿usted se arrepiente de su servicio en la guerra? No, yo no me arrepiento de nada, yo era voluntario. La guerra de Corea para mí me hizo madurar en cuanto a disciplina. No porque no la tuviera, porque en casa había que ser disciplinado. Mi papá era un policía del Estado. Entonces, usted tiene, después de tantos años, ¿cuál es su opinión de su participación en esa guerra? ¿Usted lo haría de nuevo? Yo, si tuviera que ir a Corea bajo las mismas circunstancias, iba de nuevo. Porque la economía de Puerto Rico era bien pobre. Mi papá ganaba $54 y éramos 6 hijos. Era verdad que todo era más barato. Pero si tuviera que ir a Corea, vuelvo de nuevo. ¿Usted qué piensa del legado del servicio de ustedes, los veteranos de Corea, en la guerra? Yo la verdad que no tengo una opinión formada del legado, porque después de la guerra de Corea no pasaron mucho tiempo cuando vino la de Vietnam y yo no estaba, yo me había salido para estudiar. ¿Tiene una opinión acerca de la reunificación de las dos Coreas? Oí que eso era un conflicto bélico, que no era una guerra, y que las dos Coreas se querían unir y llevan más de 50 años que hay una comunicación entre ellos. Pero ahora mismo hay un presidente de Corea del Norte que está rompiendo el tratado, buscando que haga de nuevo. Entonces usted no tiene opinión que si es bueno, que si es malo, que si sí se deben de unir las dos Coreas. Yo verdaderamente en cuanto a la política de las Coreas, yo no la he seguido ahí como se debe seguir. Para concluir, que me quedan 2 minutos rapidito, ¿qué quiere decir en conclusión?
¿Sobre qué? De su experiencia. Bueno, yo le agradezco al ejército de Estados Unidos que me haya activado, porque no porque visité varios países y conocí el mundo, sino porque eso me ha ayudado para, ahora que tengo 4 hijos, enseñarles que la guerra, todo lo que hizo la guerra por mí, y lo orgulloso que me siento de haber servido al ejército de los Estados Unidos. Gracias. Gracias a usted.